Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Una feliz tarde de sábado para todos. En esta tarde vamos a continuar con la hora de la historia. Vamos a ir de rodillas y comenzamos nuestro estudio en esta tarde de sábado. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar a Dios. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, por la protección que nos has brindado. Señor, en esta tarde queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender de lo que en la historia ha quedado registrado en estas páginas de muchos y muchos libros y de muchos documentos. Pero Señor, pese a que muchas cosas han pasado en esta tierra, queremos apuntar a la historia donde corresponde, que es el hilo profético que se ha trazado para el pueblo que ha de aprender y que ha de entender cuál es el recorrido que el verdadero evangelio ha traído desde los tiempos apostólicos, pasando por los tiempos de la caída del Imperio Romano, del inicio de la Edad Media, y cómo muchos pueblos, Señor, en la oscura Europa medieval, en los fríos Alpes, en el Piamonte, en Escocia, en Suiza, Eterno Padre en el África y en los lugares de Asia donde alcanzó a llegar el Evangelio. Señor, cómo estos pueblos y cómo estos individuos y pequeños clanes, familias y naciones, reinos, atesoraron el Evangelio de la verdad y lo cuidaron como el tesoro más grande que pudo ser dado a su generación. Esta verdad ha traspasado siglos, ha roto fronteras y ha llegado, eterno Padre, a donde llega tu palabra, a lugares inimaginables, a corazones duros, a corazones difíciles, Padre amado, que han visto en el Evangelio una nueva oportunidad para llevar en esta tierra una vida, Señor, diferente a la que hasta entonces se había llevado. Donde el Evangelio llega, Señor, y donde el Evangelio llegó, se notó un cambio radical en la sociedad y en la vida de aquellos individuos que lo atesoraron y lo guardaron como su mayor tesoro. Gracias, Padre Eterno, porque cuando nosotros vamos a ti y acudimos a ti, el objeto de nuestras angustias, de nuestras dificultades, de nuestras tristezas y de nuestros pesares, ya no es más la vida en esta tierra, sino nuestra vida en la edad futura. Y digo, no es más objeto de esta tierra en el sentido de que las cosas terrenales sabemos que han de pasar y que lo que realmente nos importa es prepararnos para el mundo que ha de venir y ayudar a otros a que conozcan la verdad. Con ese objetivo en mente, Señor, nos levantamos de rodillas pidiéndote que nos enseñes un poco más de historia para poder contar a las personas cómo en el pasado la estrategia mediática del papado se llevó a cabo para exaltar la figura del pontífice máximo romano y cómo hoy, Señor, hay un debate grande en el Parlamento Europeo porque Roma sea una capital importante, porque dicen que es la cuna de la civilización, que es la ciudad gloriosa. Señor, gracias porque cuando acudimos a ti, la verdad es clara ante nuestros ojos. Gracias por la vida y permite, Señor, que en esta tarde podamos estar atentos para estudiar un poco más. En Jesús, amén. 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 Bueno, para quienes quizá nos escuchan por primera vez y están en el canal, hemos estado estudiando, esta es una parte más del estudio que hemos estado haciendo sobre la, el renacer de la Iglesia Católica en el siglo XIX, especialmente del año 1880 en adelante, hasta 1900. Y digamos que la cúspide máxima se alcanzó en 1930. Recordemos que la Iglesia Católica ha venido de un detrimento muy grande, había perdido su poder temporal, ¿cierto? Había caído en manos del imperio eh, francés y al caer del imperio francés, eh, pues cayó el Papa y perdió todo el poder temporal, le fueron confiscados sus bienes, sus tierras, sus títulos, ¿sí? Y pese a que siguió existiendo este cargo, ya no tuvo la misma importancia que tenía en edades anteriores. Así que para nosotros entender de qué manera la iglesia retomó
Es decir, ese cumplimiento de esa profecía que señalaba que la herida iba a ser sanada y que la tierra se maravillaba en pos de la bestia. Estamos revisando una serie de procesos políticos, económicos y sociales que hicieron parte del año 1880 en adelante. Roma comienza su propaganda, vamos a verlo como una propaganda mediática, ¿cierto? Estamos a puertas, o sea, muy cerca de las elecciones en diferentes países del mundo, ¿cierto? Entre esas Colombia. Y nosotros empezamos a darnos cuenta cómo en este momento se utiliza la prensa, ¿cierto? Se utiliza las redes sociales, la televisión, ¿sí? Y todo lo que son los dispositivos mediáticos para, para expresar una partido político, una idea política, ¿cierto? Y la Iglesia Católica no fue la excepción. En 1888, con el auge de la imprenta, a mitad del siglo 1850 en América, ¿sí? Recordemos que en Europa ya el periódico era mucho más popular que aquí en América. Toma todas estas herramientas porque son las herramientas que tiene para llegar a un público más amplio. Ese público más amplio, ¿cierto? Lo que hace es que ese público más amplio, Mano Jairo tiene el micrófono abierto, ese público más amplio, ¿sí? Lo que busca es recuperar, ¿sí? El papel que tenía el Papa en la sociedad como individuo, como figura política que había sido humillado y ultrajado y separado de su poder. Pues poco a poco el siglo XIX, sí, y el papel de la Iglesia Católica se encarga de devolverle los honores y el estatus que alguna vez tuvo y que ahora no tenía y que había perdido. Así que para eso hemos empleado una tesis doctoral que se llama La Exposición Vaticana de 1888, Roma y las guerras culturales del siglo XIX, ¿sí? No porque esta tesis contenga la verdad en absoluto, sino porque contiene elementos de la historia, y usamos igual que los pioneros de la historia, que citaron a muchos historiadores en sus textos, ¿cierto? Y en sus estudios, para mostrar particularidades de la historia, no porque ellos estén siendo autoridades para exponer la historia en su totalidad, sino porque partes de esta tesis nos sirven para entender procesos, puntualmente, cómo la Iglesia Católica sanó esa herida, cómo empezó a cicatrizar y cómo poco a poco comenzaron a cauterizar todas estas heridas que tenía la bestia que el apóstol Juan vio con herida de muerte. ¿Sí? Recordemos que ellos comienzan a hacer importancia a las fiestas, festividades, ¿sí? En honor al cumplimiento de su cumpleaños del Papa, cumplimiento de su cantidad de años de haber sido ordenado como sacerdote, ¿cierto? Y vamos en la introducción, ¿cierto? Vamos en la introducción de esta tesis. Hemos estado revisando el panorama europeo y en esa revisión del panorama europeo nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de cómo poco a poco esa iglesia, ¿cierto?, que había perdido el poder, llegaba a kilómetros y kilómetros de distancia, a islas y a lugares donde incluso para el mismo pontífice, en palabras de un periodista, había sido algo extraño, ¿sí? Que personas en diferentes partes del mundo tuvieran una devoción al Papa cuando antes quizá no la tenían. Es decir, vemos la extensión del catolicismo en todo el continente europeo, pero también lo vemos llegar a Asia, a África, a Oceanía y sobre todo a América. Recordemos que esto es una clase y al ser una clase ustedes pueden levantar la mano, pueden interrumpirme, pueden preguntar. Si no entienden algo, pueden preguntarme con toda la tranquilidad del caso. Estamos aquí para aprender. Eh, Esta es la introducción, ¿cierto?, de lo que hemos venido estudiando. Quisiera saber quizás si eh, en el transcurso de esta semana han surgido alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos estado estudiando, de lo que se ha estudiado, y quisieran ponerla de manifiesto antes de continuar el estudio para aclarar. Tienen la palabra. O todo hasta aquí ha sido claro. No sé, hermano Carlos, hermana Jimena, hermano Hermano, Jairo. ¿Sí? hermanito Sebastián, nos toca llamar a la lista porque los hermanos parece que están de luto todavía por la muerte del Papa. A ver, hermano, hermana Ángela, Dios la bendiga, buenas tardes.
Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Igualmente, a mi hermanita Argenis ya la escuché. De la familia López, ¿quiénes están? Dios los bendiga. Buenas Familia tardes, López. hermanos. El Señor los bendiga. Buenas tardes, hermana. Igualmente, hermanita, hermana Anita, Sí, sí, hermano Jairo. hermano. Bueno, Dios la bendiga, hermano Jairo, lo escuchamos. Le Aló, damos mi la hermano bienvenida. Carlos, listo para la lista. Y aquí está el hermano Ah, Oscar. Hermano Carlos, ahí estamos presentes, Dios los bendiga. amén, gloria a Dios. Bueno, muy bien, a la señorita Lisette, igualmente le damos Estamos bienvenida por aquí andando, nuevamente. hermano, por la vereda. Estamos por la vereda entregando por ahí volanticos. Ah, está bien, hermanita, está bien. A la hermanita Mónica, Dios la bendiga. Y, Sí, presente, presente, ay. ajá, está bien, hermanita, bueno. Y, a ver, Jimenita, despierte, mi amor, ¿dónde está? Amén. Ah, bueno, no se me ha dormido entonces. Bueno, adelante, hermanito, ya saben, ¿no? A los hermanos despertarlos y bueno, ya llamamos a lista. Adelante, hermanitos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran expresar algo? ¿Algo que no les ha quedado claro? Si todo está Todo va claro, bien. Todo está claro, ¿todo bien? hermano Sebastián. Ok, bueno, me alegra mucho. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas, no se sientan intimidados, no les dé pena. Estamos aquí para aprender, ¿cierto? Pueden levantar la mano, pueden preguntarme. ¿Ustedes me escuchan claro? Es que tengo unas máquinas atrás como haciendo una operación en la calle. ¿Me escuchan bien? No, se escucha claro, hermano. Sí, ahora. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bien, entonces, hoy vamos a ver cómo nace la devoción al Papa y esa autoridad religiosa del mundo moderno, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos entrando a estudiar una edad que se llama la Edad Moderna, ¿sí? Es decir, es esa época en la que se separa el mundo medieval a un nuevo mundo, ¿sí? Esa Edad Moderna, quizá me escuchen repetir muchas veces lo mismo, pero sí quiero que lo aprendamos, ¿cierto? Y esa edad moderna surge de una forma que se parte, es decir, cuando nosotros estudiamos historia, ¿cierto? Generalmente se habla de la edad antigua, ¿cierto? De la historia antigua, ¿cierto? Esa historia antigua que abarca los reinos de Babilonia, ¿cierto? En la profecía, de Media y de Persia, de Grecia, de Roma imperial, ¿cierto? Esa edad antigua se ve interrumpida por una edad a la que se llama Edad Media. Cuando los académicos estaban estudiando, tenían la edad antigua y la edad moderna, ¿sí? Y no sabían cómo colocarle a esa edad que estaba entre la edad antigua y la edad moderna. Por eso le pusieron la edad media, o sea, una época intermedia. Una época intermedia donde no avanzó la ciencia, no avanzó la historia, la civilización, ¿sí? Todo se vio opacado porque un poder altanero y arrogante llegó a gobernar en ese mundo medieval. Entonces, en esa edad moderna que estamos entrando, ¿cierto? Porque recordemos que en la Edad Media el poder dominante fue la Iglesia junto al Estado, ¿cierto? Eran una sola entidad, sí, aunque digamos una sola entidad en propósito, porque la Iglesia se impuso sobre el Estado, ¿sí? Llegó a alzarse en autoridad y gobernó y envió a reyes, a prelados, a nobles, a cleros, a esclavos, a clérigos, y los gobernó, ¿sí? Y quienes no quisieron o no decidieron estar bajo su dominio enfrentaron guerra y persecución. Entonces, en esa edad moderna, ¿sí? Que se separa de la Edad Media por una serie de cosas muy puntuales, recordemos, ¿qué caracteriza o qué marca el final de la Edad Media? Bueno, lo primero es la Reforma Protestante. Si ustedes toman un curso de historia, muy pocas veces le van a decir eso en una universidad o en un instituto, a menos que sea cristiano. No les van a hablar del tema de la edad, de la Reforma Protestante. Siempre les van a decir que la Edad Media se vio interrumpida por el descubrimiento de América, por la imprenta y por el nacimiento de nuevas rutas comerciales, ¿sí? A lo que se le llama eh, capitalismo, ¿sí? La entrada de ese mundo mercantil, de ese mundo capital. Entonces,
El tema aquí muy interesante es darnos cuenta, ¿cierto?, cómo esa Edad Media se ve interrumpida y se ve interrumpida porque el Señor Dios Todopoderoso marcó un fin, ¿sí? Cuando en la profecía vemos que el tiempo iba a ser acortado, ¿cierto? Nos damos cuenta que cuando Martín Lutero decide levantarse, ¿cierto? El Espíritu Santo lo lleva a levantarse y a levantar su voz de protesta, ¿sí? Nunca pensó llegar tan lejos. Un monje en una pequeña localidad de Alemania, como lo era Wittenberg, ¿sí? Se levanta y con su protesta hace temblar todo un sistema, ¿sí? Pero su protesta, no por él, tiembla un sistema, sino porque lo que él escribió y lo que él protestó se caracterizó por estar basado en la palabra de Dios. Y aunque Lutero no tuvo toda la luz, ¿cierto? Sí fue un hombre que la luz que le fue concedida fue la luz que predicó. Ahora, termina Lutero, ¿cierto?, su vida y siguen otras personas levantando la antorcha de la reforma, ¿sí? Y a la par que la reforma se levantó, la Iglesia Católica nunca más volvió a ser la misma. Así que antes de que esa herida de muerte, antes de que ese puñal francés entrara al corazón del papado, ¿sí? Y le diera una herida certera, que acertara una fuerte herida, eh, antes de que eso pasara, ya la iglesia había perdido poder. Se marca el fin de esa Edad Media, ¿cierto? Ya la iglesia no perseguía a los santos del Altísimo ni les hacía guerra de la manera en que se le fue permitido hacerlo antes de en 1516, ¿sí? Ahora, esa iglesia, ¿cierto?, que pierde el poder, se encuentra debilitada, ¿sí?, en la Edad Moderna. O sea, comienzan a surgir los estados y de las naciones y el conflicto de los siglos enseña claramente que el surgimiento de los estados-nación y del mundo como hoy en día lo conocemos solo fue posible debido a que la Iglesia Católica fue separada del Estado. Puntualmente, esa fue la herida que recibió la Iglesia. eh, la herida que recibió no fue el hecho de que un papa fuera preso, ¿no? Es, digamos, es el evento simbólico. Generalmente cuando uno estudia historia, se ven grandes procesos y acontecimientos, ¿cierto? Pero hay eventos que se recuerdan mucho, ¿sí? Y que marcan el comienzo o el fin de una era. Este acontecimiento de un papa preso, ¿cierto? Un papa despojado de su capacidad, de su reino, ¿sí? Es trascendental por el hecho de que nos permite ver puntualmente qué pasó, ¿cierto? Pero realmente la herida de muerte, esa herida que definitivamente marcó lo que más dolió, lo que más fastidió a ese mundo católico ultramontano fue el hecho de que se separó la iglesia del Estado y pierde su poder temporal y al ser separada la iglesia del Estado, quedan los políticos en el Estado con esa libertad de poder construir repúblicas y naciones en América, ¿cierto? En África, en Asia. Ahora, una vez pierde el poder, ¿cierto? Nosotros necesitamos descubrir cuáles fueron las tácticas, las técnicas, los métodos, ¿cierto? Los artilugios, los artefactos, las herramientas que se emplearon para regresarle al Papa lo que alguna vez tuvo, ¿sí? Y ahora el mundo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, cuando nosotros vamos a la Edad Media encontramos una sociedad, ¿cierto? Que es una sociedad de castas, de clases, ¿sí? De diferencia social. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, estaba el rey, ¿cierto? Que es la cabeza, estaba el papa, ¿cierto? Y el papa se entendía directamente con el rey. Por eso vemos grandes peregrinaciones a Roma, pero lo más importante era que el papa, ¿cierto? Tuviese presente que el rey de esa nación era religiosamente obediente al catolicismo. He ahí la importancia de la protesta de los príncipes en Alemania
cuando los príncipes se levantan y le dicen, no, señor, usted no va a venir aquí a hacer o a cometer atrocidades, ¿cierto? Porque aquí en Alemania hay un gobierno de príncipes. Lo muy interesante en Alemania es que, si ustedes recuerdan, el conflicto de los siglos nos muestra que hay unos príncipes en Alemania. En Alemania es diferente cómo se da el gobierno para la época de Lutero. Y les cuento qué pasaba. Resulta que en Alemania, si el rey tenía 5 hijos heredaban, se repartían las tierras del Estado en Alemania, ¿cierto? En cinco, cosa que no pasaba en España, o en Inglaterra, o en Portugal, ¿sí? O en Italia, cosa que no pasaba en otros países. Siempre heredaba era uno solo, ¿sí? Mientras que en Alemania había un cogobierno, por eso la protesta de los príncipes y no del príncipe, o del rey en Alemania, ¿cierto? Así que en Alemania todo estuvo dado para que la reforma protestante se diera allí. Independientemente de que sea en Alemania, ¿cierto? El Señor quiso que en Alemania se hiciera la reforma protestante y se dan esos escenarios puntuales para que en Alemania los príncipes, es decir, no podía el Papa pelear con uno solo o ir a convencer a uno solo, sino que debía convencer a un conjunto de príncipes alemanes y estos príncipes le protestaron todos. ¿Sí? Así que la autoridad de la devoción al Papa se debía a que tenía que ser dada principalmente por el rey, por la cabeza de la iglesia. Y si el rey decía, aquí somos católicos, como lo hizo en España, ¿cierto? Pues el pueblo asentía con la cabeza o le esperaba la guillotina o la cárcel o el destierro o la prisión o la tortura y los tormentos. Pero ahora, sí, esta sociedad que antes era de castas, ya no es una sociedad de castas real frente a la ley. Ahora tenemos un aparato estatal que es el que gobierna y parte la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco las constituciones comenzaron a decir que todos éramos iguales ante la ley. Quiere decir que si una persona con mucho dinero comete un crimen, debe ser castigado. Y que si una persona muy pobre y de un lugar de la sociedad de mucha dificultad económica comete un crimen, debe ser castigado. Y el crimen debe ser castigado de acuerdo a la atrocidad, ¿cierto? Entonces, ahora, en esa Europa donde ya no se tiene reyes, reyes reales, ¿cierto? Porque así está la monarquía, tenemos una sociedad donde las personas son quienes ahora deben ser llevadas nuevamente de regreso a Roma, al Papa, ¿sí? Ya no es el rey quien dirige un estado y ya el Papa no se puede entender directamente en este momento con un rey, sino que debe convencer también a los súbditos del rey. Quiere decir que el rango de acción del Papa y del catolicismo ahora se expande mucho más allá y abiertamente y debe ser una cuestión ya casi personal entre el Papa y quienes son sus seguidores. Quisiera preguntar si hasta acá hay alguna pregunta o algún aporte de lo que yo he dicho o si todo está claro. Por favor, me gustaría que participen. Recuerden que no quiero que tengas miedo a preguntar, ¿sí? Pueden preguntar. Si se equivocan, no pasa nada, ¿sí? El objetivo aquí es aprender. Quisiera saber si hay preguntas hasta acá de lo que he ido compartiendo con ustedes, por favor. No, Sebas, para mí pues está claro. Lo que pasa es pues que es mucha información, ¿cierto? Y pues nos toca volverla a digerir cuando escuchemos el estudio nuevamente, pero está, para mí está claro. Vale, madre, muchas gracias. Hermano Carlos, para ustedes, claro. Sí, hermano Sebas, pues recordar, ¿cierto? Esa época especial, ese acontecimiento al que le llamamos el día más grande de la Reforma Protestante, la protesta de los príncipes en Alemania. Ese día inolvidable donde
se siembra, ¿verdad?, el principio de la Reforma Protestante y eso continúa, ¿no?, hasta nuestros días. Para la gloria de Dios, nosotros somos protestantes y reformadores y como tal no podemos callar ante los engaños de ninguna índole, especialmente los engaños en cuanto a la doctrina. No podemos callar, no podemos pasar por alto ninguna de las atrocidades romanas, ni tampoco de las iglesias llamadas denominaciones. Eso nos caracteriza. Yo pienso de que ese día de la protesta de los príncipes en Alemania es un día que marcó para la historia el verdadero espíritu del protestantismo. Hoy en día, hermano Sebas, eh, no existe como tal, ¿no?, el protestantismo. Firmaron el fin del protestantismo. Evangélicos cristianos firmaron el fin del protestantismo. Aún la denominación adventista firmó el fin del protestantismo y se ha puesto una mordaza en la boca a todos aquellos predicadores, historiadores, de la profecía también, para no protestar contra los engaños de Roma. Pero gloria a Dios que queda un pueblo fiel, quedamos todavía en esta vida. El Señor nos tiene allí eh, como atalayas, eh, eh, con los ojos bien puestos en la profecía. Y gracias a Dios que ese espíritu protestante en el sentido equilibrado, ¿no? No fanático, sino en un sentido equilibrado. Todavía el Señor infunde valor y templanza en muchas personas que no podemos callar ni podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos pasar por alto ninguna doctrina que no sea bíblica. Y a costa de reputación, a costa de muchas cosas, alzamos la voz. Quiera Dios que este puñado de protestantes que vemos en estos días pueda aumentar ese espíritu protestante, que los hermanos podamos investigar profundamente lo que es la verdad para tener el discernimiento claro y donde sea que se pisotee la ley de Dios o donde sea que se pisoteen los principios bíblicos, nosotros podamos expresar eh, nuestra inconformidad, no como sindicatos revolucionarios y ni con un espíritu revolucionario mundano, sino con un espíritu protestante, donde abrazamos la verdad y para nosotros eso es lo más valioso tiene que ser la verdad pura. Entonces, me parece muy alentador recordar, hermano, en la historia ese día y bueno, seguir, ¿no?, en el camino de la historia. Amén, hermano Carlos, amén, claro que sí. Bien, continuamos. Entonces, vamos a entrar en lo que tiene que ver ya con el estudio de esta tarde, con esta introducción, y es una pregunta puntual, y es, ¿dónde puede ser ubicada la creciente devoción al Papa en este contexto de renacimiento religioso? Bien, así que esta sola pregunta nos permite coger y eh, separarla en partes, ¿no? ¿Dónde un lugar, cierto? Ser ubicada, ya es, pues, lugar, cierto. La creciente devoción al Papa, ¿verdad? Creciente devoción al Papa en este contexto de renacimiento religioso. Entonces tenemos dos elementos. Vamos a ubicar, vamos a señalar, ¿sí? Coger un mapa, ubicarnos en un mapa, ¿sí? No, puede ser un mapa geográfico, ¿cierto? Pero también puede ser un lugar en la sociedad. Es decir, ¿quiénes fueron los que le devolvieron al Papa su autoridad religiosa a nivel social? ¿Sí? Esta pregunta es la pregunta introductoria, ¿cierto? Que nos va a servir como guía, como un faro, para el camino que vamos a continuar en la lectura, ¿sí? Y es, vuelvo y le repito,
¿Dónde puede ser ubicada la creciente devoción al Papa en este contexto de renacimiento religioso? Entonces, tenemos de manifiesto, ¿cierto?, que hay una creciente devoción al Papa en un contexto de renacimiento religioso en el siglo XIX, de entre 1880 y 1900. Es muy similar a lo que ahora estamos viviendo, ¿cierto? Nosotros con Francisco vimos una creciente devoción al Papa y ahora con el señor Prevost también tenemos una creciente devoción al Papa, ¿cierto? Así que con el Papa León XIII, nosotros vimos en la historia una creciente devoción al Papa. Bajo la influencia de la historiografía eclesiástica tradicional, la palabra historiografía significa estudio de la historia, ¿cierto? El complejo fenómeno de las adhesiones al pontífice, quiere decir, lo, y lo quiero explicar muy sencillo, no es sencillo, digamos, estudiar cómo fue que el Papa llegó a ser famoso, por así decirlo, en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, ese complejo fenómeno de adhesiones, cada vez más la gente se adhería a la figura, ¿sí? O sea, la forma física del Papa, su figura, se llama devoción al Papa. Así que hay una devoción abierta al Papa. Devoción que durante este siglo no se ha visto de manera popular, ¿sí? Como hasta ahora comenzamos a verlo. Entonces se establece una metodología, dice una analogía semántica, con las devociones marianas y penitenciales. O sea, la gente comienza a ser más cercana al Papa debido a una serie de devociones que también se van a estudiar, que son devociones a la Virgen María y devociones a las penitencias, ¿cierto? Dice, paradójicamente, ciertas cuestiones planteadas a estos dos tipos de devociones no se han trasladado a la devoción al Papa, como la relación existente entre el impulso de la devoción y la capacidad de uniformizar el catolicismo. Sí, hoy en día nosotros entendemos que el catolicismo está uniformizado, pero cuando el papado perdió su poder, cada lugar de la tierra cogió el catolicismo y le hizo transformaciones y cambios, ¿cierto? Y pese a que tenían una visión en común, el catolicismo se deformó, ¿sí? Y lo que están volviendo a hacer estos personajes en el siglo XIX es uniformizarlo, o sea, unificar, ¿sí? Para poder centralizar en la figura del Papa y en la sede romana todas las demás formas de catolicismo. Durante todo el siglo XIX, la devoción al Papa había ido en aumento en Europa, ¿sí? Esta es la idea principal de este párrafo. Y esa devoción al Papa que iba en aumento en Europa, ¿cierto? Fue característicamente una devoción de la experiencia, ¿sí? Es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una devoción de la experiencia, nos damos cuenta de una serie de, nos damos cuenta de cómo la filosofía, ¿sí? De la expresión en latín, cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿sí? Del filósofo Descartes, de un tema del pensamiento, de la razón humana, ¿cierto? Nos lleva a ver un mundo que entra e ingresa en un mundo de los sentidos, la experiencia, ¿cierto? Lo que yo percibo. Y es muy interesante, hermano Carlos y mis amados hermanos, darnos cuenta de cómo la filosofía europea, eh, que nace, por supuesto, de los monasterios, que nace de esa filosofía, de ese mundo griego y romano, que fue muy bien cultivado, cuidado y preservado por la Iglesia Católica, le es muy útil a la Iglesia, ¿sí? Para poder establecer una metodología, es decir, ¿qué quiero decir con lo siguiente? Y es, no pensemos, ¿sí? No creamos que la manera en que la Iglesia actúa, la Iglesia Católica actúa,
es una manera no planificada, no planeada, ¿no? Es muy estudiada. Son siglos. El conflicto de los siglos da soporte a esta idea y es que Roma se ajusta muy bien a sus carácter y propósito, ¿cierto? En el capítulo llamado Carácter y propósito del papado nos va a mostrar cómo siglos y siglos de relaciones políticas le han hecho una institución muy astuta que ha persistido, que ha perdurado a lo largo de los siglos, ¿sí? Así que cuando vemos, ¿cierto?, que esa devoción al Papa fue característicamente una devoción de la experiencia, ¿cierto? Nos transmite a un mundo nuevo y diferente, y es el mundo del hombre racional, del ser humano. Si durante la Edad Media, ¿cierto?, la devoción al Papa se basó en el temor a Dios, y al ser este presentado como el representante de Dios en la tierra, pues ahora la devoción al Papa es una devoción basada en la experiencia, es decir, en la emotividad de un ser humano moderno, ¿sí? En la emotividad de una figura política. A eso se le llama art pop, o sea, arte político, arte popular, ¿sí? Que permitió a los peregrinos un contacto estrecho con su líder espiritual, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que la Basílica de San Pedro es el nombre que recibe, por eso lo digo de esa manera, y la Plaza de San Pedro son, no han sido construidos de manera aleatoria, ¿sí? De hecho, si alguno de ustedes ha dado cuenta o ha escuchado alguna vez un documental sobre arquitectura, la ciudad de las ciudades es Roma. Sí, todas las demás ciudades en el mundo han seguido el ejemplo de Roma para constituirse. ¿Por qué? Porque es una ciudad que desde tiempos antiguos se decía que todos los caminos llegaban a Roma. Y no crean, no crean, realmente no crean que eso fue algo que se dio porque sí. No. Cuando un imperio se construye, un imperio requiere caminos y carreteras, ¿sí? Y el imperio romano, pues estableció en Roma, ¿cierto? En Italia, su sede principal, el imperio romano de Occidente, ¿no? La caída del imperio romano de Oriente ya se da al finalizar la Edad Media en Constantinopla, pero eso es otra historia aparte. Así que esa devoción, esa emotividad de poder coger una, una tula, sí, un chaleco, una bolsa, un bolso, una carreta quizás, y de empezar a trasegar, ¿cierto?, un camino hasta llegar a poder ver al Papa en la Plaza de San Pedro, es muy interesante. Retomo la idea que traía y es, esta plaza fue construida siguiendo patrones arquitectónicos eh, que empleaban los griegos, ¿sí? Los griegos usaban mucho una palabra llamada el ágora, que era como un lugar especial para las reuniones, ¿cierto? Estos lugares griegos son repetidos a lo largo de las ciudades. Aquí en Ibagué hay una concha llamada una concha acústica, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, supongo que en muchas ciudades han encontrado escaleras, ¿cierto? Y un lugar donde una persona se para a hablar. No son reproducidos tan bien como lo hicieron en Roma y en Grecia, ¿cierto? Y es el hecho de que están arquitectónicamente tan bien construidos que la acústica del lugar permite que mi voz, por más baja que sea, pueda ser escuchada por la persona que está en lo más alto de las gradas, ¿sí? Los griegos creían que esto lo hacía una serie de diosas que llevaban la palabra hasta la última persona que estaba sentada en ese ágora, en ese lugar de espacio, un espacio público. En Roma pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando usted habla en la Plaza de San Pedro existe una arquitectura que facilita, ¿sí?, que la voz de esa persona que está parada en el palacio del pontífice llegue hasta el final, ¿sí? Ahora se utiliza, por supuesto, parlantes, ¿sí? Pero en el momento en que esa plaza fue construida, era la voz del Papa que se escuchaba y retumbaba por toda la plaza de San Pedro. Así que llegar y pararse y ver una figura muy chiquita, pero sentir la fuerza de su voz llegar al oído de la persona es algo impactante. ¿Por qué?
Porque si nos damos cuenta, el ser humano se impacta por las cosas tecnológicas, ¿sí? Se impacta por las cosas materiales. Y cuando yo me paro aquí, ¿cierto? Y estoy a 200 metros de una persona, intento hablarle, me toca gritar, ¿cierto? Pero cuán diferente es cuando escucho un discurso y esa persona no grita, sino que habla fuerte y ese discurso llega hasta mis oídos. El corazón del ser humano tiende a pensar que es el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces esa devoción que el mundo del siglo XIX intenta ver en esa experiencia, tiene que ver con los sentidos, un mundo sensorial, un mundo sensualizado, ¿cierto? A esta devoción no había sido ajeno el ímpetu de las ideas ultramontanas y la predisposición de un clero progresivamente influenciado por Roma. El creciente carácter internacional del catolicismo europeo a través de contactos en congresos, los medios de comunicación y el auge de la prensa fueron los instrumentos que permitieron propagar en los diferentes países europeos esa predisposición hacia el Papa. Tenemos dos palabras, predisposición e indisposición. Así que permitieron propagar en los diferentes países europeos esa predisposición al Papa. ¿Qué significa? Que comenzó una campaña política, ¿cierto? Para mejorar la imagen del pontífice en Europa, ¿sí? Y esa devoción comienza poco a poco a extenderse de las clases altas de la sociedad a unas clases mucho más bajas, ¿sí? ¿Y cómo es posible, digamos, que una persona que hace parte de la clase alta pueda llegar a repartir sus ideas religiosas a la clase baja? Bueno, aquí lo vamos a leer, mire. A través de contactos en congresos, medios de comunicación, puntualmente, la prensa, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que comienza una devoción de la experiencia, ¿sí? Y esa devoción de la experiencia comienza a ser vendida por la prensa periódica y dos herramientas, congresos y medios de comunicación. Medio de comunicación por excelencia del siglo XIX y parte del siglo XX, antes de que llegara la radio, fue el periódico, ¿sí? Así que la devoción al Papa recibió el impulso de grupos, recordemos esto muy bien, grupos sociales y acontecimientos muy diversos en el largo camino que discurre entre las escasas 300 cartas, algunas de las cuales juntaban miles de firmas, recibidas por Pío IX durante su exilio en Gaeta hasta las peregrinaciones internacionales a Roma con motivo del jubileo sacerdotal de León XIII. Bien, entonces solo tenemos 300 cartas, ¿cierto? Y peregrinaciones internacionales, de las cuales podemos darnos cuenta de cómo los medios de comunicación comenzaron a influir en esa predisposición, o sea, prepararon el camino para la llegada de una nueva forma de catolicismo, un catolicismo donde el Papa era la figura predominante. ¿Sí? Quisiera saber si hasta acá hay alguna pregunta. Hermano Sebastián, una preguntita. Sí, hermano, claro que sí. Bueno, ¿qué de cierto hay de que esa imagen del falo, símbolo fálico allá en la Plaza de San Pedro, allá en Roma, fue trasladado de Egipto allá a Roma? Escuché algo de historia sobre eso. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Bien, resulta que durante el siglo XVIII y XIX y un poco antes más, el tema comienza con las cruzadas, ¿sí? Donde un papa dice que quiere recuperar la Tierra Santa, ¿cierto? Y el papado llega hasta allá con las cruzadas, ejércitos de mercenarios pagados con la falsa salvación y la falsa promesa de una vida eterna, llegan, y también por el deseo de tesoros, ¿cierto? Llegan al mundo
oriental, ¿sí? Particularmente viajan por toda Europa, ¿cierto? Y viajan en barcos hasta llegar a Jerusalén y comienzan una serie de guerras religiosas promovidas por el papado. Estas guerras religiosas, hermana Ángela, ¿sí? Lo que hacen es que haya un interés por un mundo nuevo, ¿sí? Un mundo que es desconocido para el mundo de Occidente y debido a la mejora en la tecnología de los viajes, la navegación, ¿cierto? Los barcos, mejora en los mapas, la mejora en la ruta de comercio, ¿sí? El mundo oriental comienza a ser invadido por el mundo occidental, ¿sí? No solamente el mundo de la cruzada en Europa, perdón, de las cruzadas europeas hacia el mundo eh, musulmán, sino que también hacia el mundo egipcio, hacia el mundo africano, ¿sí? Entonces, llegan a Egipto, ¿cierto? Si ustedes bien recuerdan, posteriormente Napoleón estuvo en Egipto, ¿cierto? Y estaba muy interesado por la brujería egipcia. Ellos fueron a Egipto a buscar misterios, a buscar brujería, ¿sí? Buscar el hecho de que querían gobernar para siempre, querían unificar Europa y querían hacerlo bajo la idea de lo que alguna vez en Egipto fue con los faraones. Pero entonces, no solamente, hermana Ángela, es cierto, puntualmente no conozco el tema de lo que me acaba de preguntar, pero sí le puedo decir que muchas cosas de Egipto fueron saqueadas, fueron robadas, fueron llevadas, ¿sí? Fueron llevadas de África a Europa, ¿sí? Hubo una temporada en la que las momias se vendían como pan caliente y todo el mundo quería una momia y se compraban y la gente en diferentes partes del mundo pudo tener acceso a momias, ¿sí? Porque se vendían, porque habían muchas y se saqueaban tumbas, se llevaban muchas cosas, ¿sí? Entonces, sí, muchas de las cosas, recordemos que no hay distancia o diferencia de la religión egipcia con la religión católica porque hay muchos elementos en juego, ¿cierto? Recordemos que el mundo egipcio le hereda a todos los demás imperios, al imperio babilónico, ¿sí? Babilonia, al imperio de Media y de Persia, al imperio griego, y todos ellos tienen algo en común. Iban a Egipto a estudiar, ¿sí? En Egipto había una cuna de las letras y de las ciencias en su momento, y todas estas personas comenzaron a estudiar y aprendieron todo lo que los egipcios conocían y sabían. Yo cuando era niño me lamentaba mucho porque consideraba que la quema de la biblioteca de Alejandría había sido una gran pérdida para la humanidad. Ahora me avergüenzo de ese pensamiento y me doy cuenta que era el Dios Todopoderoso cuidando al mundo que iba a venir de toda esa cantidad de cosas de brujería que estaba albergada en esa biblioteca de Alejandría que fue quemada. Sí, de hecho fueron los cristianos, bueno, sí, el mundo cristiano que se impone sobre el mundo eh, pagano cuando el continuo es quitado, ¿sí? Y ese proceso de quitar el continuo, de que ese continuo, que es el paganismo, fue quitado, también es muy interesante, hermano Carlos. Yo creo que usted lo conoce mucho mejor que yo, tal vez. Y es un proceso muy, muy, muy interesante de cómo el cristianismo comienza a perseguir el cristianismo, uso ese referencia como catolicismo, ¿cierto? Cómo comienza a perseguir al mundo pagano y los papeles se invierten. Ya no son los paganos que persiguen a los cristianos, sino los cristianos paganizados que persiguen a unos paganos que no quieren cambiar su forma, más no el fondo de la religión. Así que, hermana Ángela, no hay nada extraño, ¿cierto? Que lo que se llevó de Egipto esté en la plaza de San Pedro, ¿sí? Recordemos que ese interés de ese mundo griego y romano, despertado por la filosofía en el periodo del Renacimiento, ¿sí? Lo que hace es despertar el interés por el ser humano. Recuerden ustedes que ese renacimiento hace que hagan grandes estatuas, ¿sí? Y que se comiencen a pintar personas desnudas en cosas terribles en la Capilla Sixtina y que deban contratar a otras personas a que van y les pongan ropa a todos esos santos que dibujaban en el cielo. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso, pero las proporciones del ser humano, ¿cierto? Con los trabajos del señor Da Vinci, las proporciones del señor Corradini, que eh, es un
artista del Renacimiento, ¿cierto? Que no, perdón, que esculpe sobre mármol, es un escultor, ¿cierto? Grandes obras que son impresionantes, porque al ojo del ser humano es impresionante ver cómo una piedra de mármol es moldeada, ¿cierto? Y se construyen grandes monumentos, no solamente para los santos de la época, sino que todos ellos comienzan a construir capillas e iglesias, ¿sí? Y hermana Ángela, no es nada extraño que grandes porciones de bloques o de obras de los griegos y de los romanos que estaban en Egipto o de obras de los egipcios hayan sido llevadas a Europa, ¿sí? Yo creo que las pirámides no las llevaron porque no pudieron y lo que no se llevaron fue porque no pudieron, porque realmente era un mundo sediento por mostrar que habían diferentes manifestaciones del arte, ¿sí? Y esas manifestaciones del arte, con lo puntual que usted nos acaba de preguntar, era un arte que escenificaba lo masculino, lo varonil, ¿sí? Pero lo hacía por encima y en proporciones exageradas. O sea, estas personas que se obsesionaron con el tema de los hombres terminaron siendo desviados, ¿sí? Y quienes fueron los grandes arquitectos de esa religiosidad católica, son personas que gustaban del mismo sexo. Entonces son personas desviadas y las obras tan grandes y tan magnificentes para el ojo humano, sí, fueron construidas por un espíritu de desviación y de deformidad hacia lo que el Señor Dios Todopoderoso había creado. Así que, hermana Hermano, Ángela, su pregunta es muy, muy interesante y es sí, todas estas cosas, recordemos que es un mundo que hereda, ¿cierto? Es un mundo que mezcla, es una amalgama. Es una mezcla muy interesante porque es una mezcla muy extraña de todas las religiones. Hoy en día, digamos, el tema del panteísmo también fue incorporado, ¿sí? Y recordemos que es extraño, pero que no es extraño porque la manera en que trabajaba el imperio romano era, págame impuestos, acepta mis deidades, yo también acepto las tuyas, ¿sí? Era muy ecuménico. hermano, Los romanos fueron muy ecuménicos, ese fue el éxito de su imperio, hermano Sebastián. Hermano Sebas, ¿sí? Eh, sí, el símbolo del falo es algo, bueno, ya sabemos lo que hay en la Plaza de San Pedro, y sí tiene mucho que ver, y no es nada de extrañar que lo hayan llevado y hayan invertido una millonada llevando ese símbolo para allá, para Roma, porque sabemos que ese símbolo apuntaba arriba, al dios Sol. O sea, el Sol para el mundo pagano, el dios Sol daba vida. El Sol es algo que da vida, ¿cierto? Entonces ellos por eso adoraban el Sol como algo que daba vida. Y el órgano reproductor del hombre da vida. Entonces ellos toman esa relación de ambos, el sol y el órgano reproductor del hombre, que simboliza ese símbolo del falo, que adoraban los egipcios y adoraban los paganos. Entonces, por eso está relacionado, porque ellos adoran al sol, ellos adoran en el día del sol, ¿sí? El sol invictus, ¿sí? Entonces tiene mucha relación ese símbolo con el sol, con el día del sol que ellos adoran o con el dios sol que ellos adoran. Gracias, Gracias, hermano. hermano. Hermano Carlos, ¿iba a decir algo? sí, gracias. Yo quería mencionar, ahora que usted decía esa amalgamación, esa mixtura, esa mezcla de estas culturas paganas. Recordemos que en Apocalipsis 13, proféticamente, simbólicamente hablando, al sistema papal se lo representa como una bestia que sube del mar. En Apocalipsis 13:1 empieza narrando Juan, dice que él se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante describe que esa bestia que vio en el versículo 2 era semejante a un leopardo, ¿sí? A un leopardo, era semejante a un leopardo esa bestia, pero tenía pies de oso, pies como de oso, y tenía una boca como boca de león.
y que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Noten que esta bestia híbrida está presentando una mezcla de toda esa historia pagana, porque el leopardo, el oso y el león están representando esos poderes que en Daniel 7 se identifican como el león, Babilonia, el oso como Medo-Persia y el leopardo como Grecia. Entonces esta bestia ahora eh, atrapa, se trae todo ese paganismo y se convierte en el sistema papal, absorbe todo el paganismo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, de la Roma pagana, pero también absorbe los imperios anteriores a ellos, Egipto, Asiria, y entonces se nota allí cómo este sistema papal, con todas sus tradiciones, doctrinas, cultura, simbología, absorbe también toda esa mezcla del paganismo. Eso era que quería llamar la atención. Gracias. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Sí, de hecho, no solamente está en la Plaza de San Pedro, sino que es una figura que está presente en muchas otras partes y en lugares públicos, ¿sí? Que reciben un nombre muy puntual y es el tema de los, se me olvidó. Es una figura que puede ser, digamos, no puede tener forma fálica, pero es simplemente una torre. Se llama hermano Carlos, ¿me puede acordar, por favor? Obelisco. Un obelisco. Muchas gracias. Un obelisco. Eso- Esos obeliscos son muy comunes, ¿cierto? En las ciudades, en los parques, en las ciudades. Y obviamente eso no es al azar, ¿no? No es porque alguien quiso ponerlos ahí, eso tiene una connotación religiosa. Siga, hermano. Gracias. Entonces, el hecho de que las devociones de la experiencia, ¿cierto? Vengan ahora orientadas a ver a una persona, ¿sí? Nos muestra que hay un cambio en la forma en que, digo la forma, ¿no? Porque el fondo es el mismo, en que la Iglesia Católica apunta a la sociedad, ¿sí? Y es una dirección, un viraje en el que ya ahora es el ser humano el importante y ya no se apunta a Dios, sino al ser humano. ¿Sí? Y se apunta a esas manifestaciones, se apunta a la importancia de lo social, ¿cierto? Pero aquí no hemos entrado todo el tema de lo social, estamos viendo es cómo poco a poco la prensa, ¿cierto? Recordemos que es una época en la que no cualquiera en América sabe leer, por lo menos, ¿cierto? Una época en la que la difusión de la educación no es universal, sí, ahora lo es, sí, no como antes. Muchas personas pueden no saber no leer, pueden saber no escribir, ¿cierto? Recordemos que para la época aún todavía había un tema con la esclavitud en el mundo, ¿cierto? Y que estábamos muy cerquita, o sea, realmente habían personas que habían podido vivir en el 88 de haber visto todavía cuál había sido la caída del Papa o estar en el fin de su vida, ¿cierto? Así que esta gente recordaba una época de la que nosotros somos testigos únicamente a través de la historia. Ahora, aunque las referencias a la devoción al Papa, tanto prácticas como conceptuales, encuentran numerosos ejemplos historiográficos, quiere decir, aunque esas devociones al Papa, la historia, testigo que son muchas, ¿cierto? Son pocos los trabajos que le estudian temáticamente, o sea, no es un tema que sea muy interesante para la historia. El inicio del pontificado de Pío IX es considerado generalmente el punto de arranque de un impulso moderno en la devoción al Papa, cuyas evidencias se remontan al menos al siglo XI. Esta devoción al Papa no puede, sin embargo, ser comprendida a partir únicamente de casos nacionales, o sea, toca estudiarlo de manera general. A partir de 1850, recuerden que la mitad del siglo XIX es un punto muy crucial en la historia. Las movilizaciones a favor del poder temporal del Papa
fueron el espacio simbólico en el cual confluyeron la devoción y el auge de los laicos. ¿Por qué manifestaban? ¿Por qué se manifestaban a favor, cierto, del espacio del poder temporal del Papa? Porque no lo tenía, lo había perdido, ¿cierto? Recuerden que hasta 1927, 1930, con el Tratado de Letrán es que se recupera, ¿sí? Se recupera ese poder temporal, porque no tenía tierras, no tenía nada. Óvulo, peregrinaciones, jubileos, exposiciones, canonizaciones, redefinición del espacio público de Roma, ¿sí? El nuevo estilo en la devoción se definió ostensiblemente durante momentos críticos para el papado, como el exilio de Pío IX en Gaeta, que originó el primer envío masivo y simultáneo de mensajes en soporte papel a favor del Papa. Bien, muy bien. Entonces, a partir de 1850 comienza el mundo a manifestarse, el mundo europeo, recordemos que estamos en Europa, el mundo europeo a favor del Papa, a favor de que al Papa se le devolviera su poder temporal, porque lo ha perdido, ¿sí? ¿Y qué se usaron? Óvulo, peregrinaciones, jubileos, exposiciones, canonizaciones, ¿cierto? El nuevo estilo en la devoción se definió ostensiblemente durante momentos críticos para el papado, es decir, ¿cuál es el nuevo estilo? Solidarizarse con la figura personal del Papa. Así que cuando el Papa fue exiliado, Pío IX fue exiliado porque en el año 70, 1870, fue llevado preso, ¿cierto? Se originó el primer envío masivo y simultáneo de mensajes en soporte para ver de quién venía ese pésame o ese soporte para que el Papa leyera y supiera que había un Estado o una persona o un rey o alguien que le enviaba una carta escrita al Papa y que le animaba a seguir en favor del catolicismo, ¿sí? Esta nueva forma de solidarizarse, una nueva forma de solidarizarse, ¿cierto? Con el Papa, fue la primera de numerosas formas o adhesiones que recibiría Pío IX durante su pontificado y que, conservando en lo esencial su primitivo formato, se repetirían durante los de León XIII y Pío X. Cartas, la cultura de la escritura, la letra. Cartas que muy probablemente fueron publicadas por periódicos católicos, ¿sí? Diciendo que el rey, la reina, el príncipe, el presidente de una nueva república o de una república antigua, envió una carta al Papa donde se solidarizaba con él por su situación, ¿sí? Ahora, la motivación de estas adhesiones había estado estrechamente ligada a los avatares del Risorgimento, hasta la pérdida del poder temporal, comenzando a estar dominada después de esta fecha por una serie de cuestiones y motivaciones cada vez menos italianas, tales como el imperialismo o el modernismo. Bien, entonces, ¿quiénes comienzan, sí, en un principio a querer recuperar el poder temporal del Papa? Los italianos, ¿cierto? Y poco a poco son cada vez más las personas diferentes a las italianas, ¿cierto? Quienes comienzan a darle un nuevo auge al papado. Bien, sin embargo, los los Indirici apenas continúan una de las caras del poliedro que los historiadores contemporáneos consideran como devoción al pontífice. La revista de los jesuitas, la Civiltà Católica, se significó por aplicar el término devoción de manera indiscriminada a la Virgen, a los santos y al Papa, contribuyendo a normalizar de este modo un lenguaje que resultaba impropio en sentido estricto. Ok, así que aquí vemos cómo hay una revista, ¿cierto? Una forma de periódico, algo más pequeño,
La revista es un formato diferente al periódico porque es más pequeña, de los jesuitas llamado La Civilización Católica o la Civilidad Católica. ¿Y qué hace esta revista? Bueno, comienza a hablar del término devoción de manera indiscriminada, o sea, devoción por todo lado. ¿Devoción a quién? A la Virgen. ¿Devoción a quién? A los santos. ¿Y devoción a quién? Al Papa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de lo que hace la prensa periódica y de lo que ellos escriben, no es de manera descuidada, ¿sí? Esto fue una política propagandística, ¿sí? Este tipo de adhesiones han sido consideradas como uno de los principales elementos del universo devocional que tuvo como objeto al pontífice. En ese sentido, por tanto, un aumento de las muestras de adhesión ha sido interpretado como un incremento en la devoción al Papa. O sea, cada vez más sectores sociales, cada vez había más personas que se unían al Papa. Las movilizaciones de masas de católicos a favor del Papa, como pudo ser observado en las grandes peregrinaciones de obreros franceses a Roma a finales del siglo XIX. Uy, hermano Carlos, ¿qué nota usted interesante aquí? ¿Hay algo que le parece perturbador o interesante? ¿Puede hacer alguna conexión entre el pasado y el presente? Por ¿Alguna supuesto, palabra hermano. que genera, Claro. lo despierta, queda como, uy, Sí, sobresalta? esa conglomeración de obreros que hacen procesiones, ¿sí? Que comienzan a expresar su devoción al Papa. Obviamente, Roma trabaja en estos gremios y los comienza a instruir, a contagiar, a motivar, hasta el punto que llega el momento donde este mismo León XIII le da auge, ¿no? A los sindicatos, pero obviamente con una connotación religiosa católica de llevar a las personas a obedecer la doctrina católica. Ahí están, ¿no? Estas agremiaciones de trabajadores. Y esto, hermano, en este año que pasó, estuvimos presentando todas esas peregrinaciones. Hermano, atravesaron Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste, con unas peregrinaciones eh, precisamente en favor del catolicismo, ¿no? En Estados Unidos, implantando 2000 tronos para la Virgen María, 20 tronos por estado, de manera que esto sí, pues uno encuentra relación, ¿no? Desde esa época con lo que está sucediendo ahora. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Vuelvo y leo. Las movilizaciones de masas de católicos a favor del Papa, como pudo ser observado en las grandes peregrinaciones de obreros franceses a Roma. Yo me pregunto, ¿qué relación tiene un obrero francés con el catolicismo? ¿Cómo un obrero francés llega a identificarse con el catolicismo? Recordemos que los franceses son una nación que surge negando la existencia de un Dios, ¿sí? ¿Por qué después de la revolución, unos cuantos años, ¿cierto? Quizás 50, 70, 80 años, hay peregrinaciones de obreros franceses católicos a Roma, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver poco a poco cómo trabajó el catolicismo y ya no trabaja, recuerden, como dije al principio, con el rey, la reina o con los príncipes, como intentó con la protesta de los príncipes. Sabía que si se ganaba el favor de esos príncipes en Alemania, la reforma se iba al piso. No era un catolicismo que hablara directamente con los seres humanos que trabajaban, ¿sí? En este caso no habían obreros, habían campesinos, y esto también quiero contarles. Resulta que cuando estamos en la Edad Media, ¿cierto? No hay obreros. La gente es autosuficiente, es decir, si usted quiere comer, usted tiene que sembrar. Si usted quiere vivir, usted construye su casita. Si usted quiere cultivar, usted lo hace solito, ¿sí? No hay como tal
una organización social que permita construir industria. Si ustedes recuerdan, una de las características principales de los valdenses es que eran comerciantes y el comercio era una actividad peligrosa, se arriesgaba la vida, porque usted debía transitar por lugares difíciles. ¿Y cuál era el comercio? Generalmente hablamos de la ruta de la seda, ¿sí? Me disculpan si quizá hablo de muchas cosas, pero quiero que ustedes entiendan que en ese momento, en la época de la Edad Media, habían campesinos. Ahora, lo que ha hecho el mundo moderno es que ha cambiado y ha hecho una transición. Miren, es muy interesante ver cómo mientras el mundo le dice a la sociedad durante la mitad del siglo XIX, el futuro está en la ciudad, la profeta del Señor le decía al pueblo adventista, el futuro está en el campo. Siempre Dios ha querido que sus hijos hagan todo lo contrario de lo que el mundo está haciendo. Y la moda era ir a la ciudad, ¿cierto? Meterse a trabajar en una fábrica y pues vivir en una fábrica. Así que los campesinos y el mundo comienza a cambiar y ya no tenemos campesinos, sino obreros. Y a los obreros los manda un patrón, un señor, ¿sí? Y según el manifiesto comunista o en el manifiesto del socialismo, ¿cierto? Del señor Marx y Hegel, habla del señor capital, es decir, el dueño del dinero. Y lo que hace es comenzar a enfrentar, es decir, cuando ustedes escuchan hoy en día, ¿cierto? Que hablan acerca de las diferencias de clases, del poder político, de la economía, y hay dos discursos, ¿no? Un discurso que habla en contra de las élites, otro discurso que habla en contra de la pobreza. Bueno, todas estas cosas no se repiten porque sí, fueron enseñadas a la gente. Es decir, fueron creadas, ¿sí? Las personas no se oponían y trabajaban amablemente, con excepción de algunos momentos de la historia, con el dueño de la finca, el señor terrateniente, el señor burgués, ¿cierto? Porque hacía parte de la burguesía. Pero después las personas comienzan a darse cuenta que hay una serie de, uso de la palabra injusticia, ¿cierto? Muy tan de moda en nuestra época, ¿sí? Y comienzan a querer reclamar una serie eh, de ventajas o beneficios que antes no reclamaban porque antes no conocían que podían reclamarla. Es decir, se les enseñó, se creó una división en la sociedad siguiendo el principio de Nicolás Maquiavelo, ¿cierto? Del divide y reinarás, igual que el fin justifica los medios. Así que estos obreros peregrinan, ¿sí? Y van a Roma a pedir ayuda del papado, ¿cierto? ¿Para qué piden ayuda? ¿Para qué peregrinan a Roma? Vamos a averiguarlo, ¿sí? Entonces, dice que la confirmación, esas peregrinaciones son la confirmación de que se había llegado a un entendimiento productivo entre el laicado y la Santa Sede a través de qué? A través de un punto crucial, la cuestión obrera, ¿sí? La cuestión obrera. Qué interesante, ¿verdad? Así que se entendieron, ¿quiénes se entendieron? Los laicos y la Iglesia Católica a través de un punto crucial y era la cuestión obrera, o sea, el tema del trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes no trabajan hoy en día? Todos trabajan, ¿verdad? Las movilizaciones por el poder temporal permitirán reflejar ahora la sintonía entre los obreros y el giro social de la iglesia. Muy interesante. Las movilizaciones por el poder temporal permitirán reflejar ahora la sintonía entre los obreros y el giro social de la iglesia. Hermano Carlos, ¿a usted le gustaría compartirnos un poco acerca de ese giro social que tiene la iglesia? ¿Tiene algo que comentar en ese aspecto, por favor? Cevitas, no comprendo bien la pregunta, o sea, el giro social de la iglesia en cuanto a qué, Cevita. Qué pena, hermano Carlos, tienes toda la razón. Contexto. Como venimos de un mundo medieval, ¿cierto? Cuando los obreros comenzaron a rebelarse contra sus señores por un tema de cuestiones políticas de partidos, ¿cierto?
y comenzaron a ser juntados en algo que antes de llegar a ser sindicatos llamaron células, ¿sí? Núcleos, estructuras en las que la gente al finalizar la jornada se reunía y conversaba sobre el trabajo. La iglesia en un principio toma partido por los ricos, como siempre lo había tomado. No había hablado a favor de la clase obrera y comenzó a decir que era necesario que se obedecieran a los gobernantes, ¿sí? Pero esto hizo que doctrinas sociales, ¿sí? El socialismo, el comunismo, ¿sí? Esta serie de ideas sociales comenzaron a hablar mal de la Iglesia Católica, porque la Iglesia no se estaba adhiriendo a ese nuevo mundo, a esas nuevas transformaciones sociales que se querían buscar. Y como la Iglesia en un principio comenzó a condenar y a reprimir a la clase obrera, ¿sí? Pues a la clase obrera no le cayó nada bien esto. Y la Iglesia, como siempre ha sido astuta, decidió cambiar el discurso y llegó Rerum Novarum, ¿sí? Ese fue el giro social, por eso le llaman una encíclica social, hermano Carlos. Ya sí me hice entender un poco más. Sí, claro que sí, ya teniendo el contexto, ¿no? Gracias. Qué Eh, pena con usted, me disculpa. tranquilo. Esto, bueno, sí, ya con esta encíclica del Papa León XIII, llamada Rerum Novarum, que significa acerca de nuestros tiempos. Bueno, aquí el Papa manifiesta su interés, un supuesto interés en defensa de la clase obrera, del proletariado. Sí, obviamente que él no discrimina a los ricos, pero maneja con astucia para tenerlos a todos metidos contentos en el bolsillo. Sin embargo, el objetivo del papado acá no es defender la clase obrera ni tampoco sostener a los ricos, sino tenerlos a todos contentos para que le apoyen en su fin que persigue. Recordemos, hermanos, que el objetivo de Roma, que persigue desde el surgimiento del sistema papal, es recuperar, o sea, obtener el poder mundial, que es un poder inicuo, como lo describe el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, un poder inicuo que significa, la palabra inicuo viene de la palabra anomus, sin ley. Y ese poder inicuo persigue pisotear la ley de Dios. Y dentro de ese pisoteo de la ley de Dios está cambiar el primer mandamiento, borrar el segundo, cambiar el cuarto mandamiento y como borró uno, dividir el 10º en dos. El poder inicuo. Detrás de todo esto, hermano Sebas, es un proceso largo, pero paciente. La Iglesia romana en su sagacidad y en su astucia ha trabajado con planes no de un año, ni de 10 años, ni de 50 años, sino de siglos. Y desde el año 538 que surge como la autoridad apocalíptica, eh, tomando el poder civil como su ayuda, el objetivo es ese, recuperar su poder imponiendo sus dogmas y especialmente imponiendo su marca, la marca de autoridad que ellos tienen, que es el descanso dominical para la adoración en el día del sol. Entonces, este manejo que le da la Iglesia Católica, pues la palabra, la profecía lo describe, ¿no? Como un comportamiento sagaz, astuto para hacer prosperar el engaño. Hoy en día, hermanos Sebas y apreciados hermanos, todos están contentos allí en el bolsillo del sistema papal. Los ricos
la Unión Económica Europea, el Foro Económico Mundial, los pobres, porque el primer objetivo de su agenda de la ONU es acabar con la pobreza. Están allí los movimientos LGBTI, están los sindicatos de obreros, están las religiones cristianas y no cristianas. Todo el mundo está ahí contento, obviamente porque el objetivo se tiene que cumplir. El objetivo de Apocalipsis 13 es que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Bueno, entonces, hacia allá vamos. Bueno, estamos aquí en un tiempo de la historia. Hemos avanzado y hasta aquí llegamos en estos tiempos donde vemos nosotros con nuestros ojos prácticamente la finalización de todo este proceso que está a punto de consolidarse con el establecimiento del día domingo como día de descanso para la adoración. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Permítanme un segundo, tomo un vaso de agua y continúo, por favor. Bueno, hermanos, entonces, mientras el hermano Sebas toma su agüita, nosotros estamos asistiendo aquí a la hora de la historia profética y esto nos tiene que ayudar a nosotros a ir conociendo el contexto profético en la historia, porque nosotros somos los que vamos a la Biblia y después a la historia. Lo que la Biblia dice y pronostica y dice y afirma en la profecía, nosotros lo vemos en el cumplimiento de la historia, ¿verdad? Hay un libro que me ha llegado por estos días, hermano Sebastián, de más de 1000 páginas. Un libro que me compartió un hermano que es muy docto en historia y es un hermano muy apreciado. Es desconocido el hermano, pero yo lo tengo hace unos 10 años y de verdad que es una biblioteca. Yo le contaba a mi esposa, es una biblioteca ese hermano y me ha compartido un libro de historia que ahora terminando la clase lo voy a subir. Lo voy a subir para que lo tengan los hermanos. Un libro exquisito para leer que se llama La historia del cristianismo, visto por un historiador imparcial, ¿no? Y allí nos va a narrar muchas cosas que como libro de historia a nosotros nos sirve como argumento para confirmar la profecía. Bueno, ya tomó su agüita, hermano, adelante. ¿Es el libro de D'Aubigné? No, no, Soitas, es otro autor. Es un libro como más bien moderno, pero ya lo voy a compartir. Muchas gracias, hermano Carlos. Bien, continuamos. Entonces, el óvulo de San Pedro reflejó la emergencia del laicado en la iglesia. O sea, necesitaban gente, pueblo. A eso se refiere con laicado, ¿sí? La oleada revolucionaria europea de 1848 y decisivamente el exilio de Pío IX en Gaeta predispuso a los laicos europeos a contribuir económicamente al sostenimiento de la Santa Sede. ¿Por qué los laicos europeos debían contribuir económicamente al sostenimiento de la Santa Sede? Porque el Estado ya no la sostenía. Así que para poder sostener necesitaban dineros, ¿sí? El impulso más influyente en Italia se originó en julio de 1848 en Turín, a raíz de la fundación del periódico La Armonía, o La Armonía, por el obispo de Ivrea, el marqués Virago di Bisqué y Gustavo de Cabour, hermano de Camilo, bajo la dirección del ideólogo ultramontano Giacomo Margotti. Esta publicación se convertiría en el principal promotor de las campañas del óvulo de San Pedro en Italia, que fue convertido en una seña de identidad del periódico. Así que vamos viendo cómo se va perfilando, ¿cierto? Y crean un periódico que se llama La Armonía, de un obispo, ¿cierto? Que entra a hacer y hablar de temas religiosos. La popularización del óvulo de San Pedro no cesó de aumentar en Europa durante el pontificado de Pío IX. El menoscabo territorial infligido al Estado Pontificio en 1859
sensibilizó a los católicos europeos sobre la necesidad de auxiliar al Papa en sus dificultades financieras. De modo que entre 1863 y 1870, el montante del óvulo de San Pedro se multiplicó por 5. La confusión entre los confines del poder temporal y el espiritual no fue ajena a que una parte del óvulo de San Pedro fuese destinada a sufragar los gastos corrientes del Estado. Los nuncios y demás legaciones pontificias europeas, desempeñaron un papel significativo en la movilización del clero diocesano y señaladamente de la prensa y del movimiento de católicos. En otras palabras, comenzaron a pedir dinero y comenzaron a recibir más dinero, pero ese dinero que recibían tenían que gastarlo en pagar funcionarios estatales, ¿sí? En sostener un Estado, porque si no, pues no podían funcionar. Secretarios, curas, monjes, el sostenimiento de ese clero, ¿cierto? De las diócesis. A pesar de la pérdida de la Emilia, la Romaña, Umbría y las Marcas, y de la importancia de la labor legislativa anticlerical llevada a cabo por el gobierno piamontés antes de 1870, la devoción al Papa, en la cual los obispos eran los principales movilizadores, no se vio particularmente afectada. O sea, tenemos un lugar que han perdido, son lugares, ¿cierto? Lugares que pierden, ¿cierto? Le quitan esos lugares y hace una labor legislativa anticlerical, ¿sí? Por el gobierno italiano. O sea, separación entre iglesia y Estado. Pese a que la separación entre la iglesia y el Estado está cada vez más demarcada, ¿cierto? La devoción al Papa no se ve afectada. Aunque las referencias a la devoción al Papa, tanto prácticas como conceptuales, encuentran numerosos ejemplos en la historia, son pocos los trabajos que le estudian temáticamente. El inicio del pontificado, ¿cierto?, de Pío IX es considerado generalmente el punto de arranque de un impulso moderno de la devoción al Papa, sin considerar la compleja construcción de simbología. Difícilmente se podrá entender el desarrollo de la devoción al Papa, que además de reflejar un aumento de la religiosidad, ¿cierto?, se convirtió en el medio por el cual la Santa Sede al, respondió a las transformaciones del mundo moderno. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a un nuevo mundo, a un mundo moderno? Con la devoción al Papa. Pero ¿por qué una institución va a enseñorearse o va a tomar una figura de un hombre, ¿cierto? Siendo la institución tan grande, ¿por qué la figura de un hombre? ¿Por qué la figura de un solo hombre? Hermano Carlos, ¿usted qué piensa? ¿Por qué esa devoción a uno solo? No a una institución, a un hombre. ¿Por qué cree usted, hermano, que pasó eso? Hermano Carlos, ¿me escucha? Me quedé sin internet, ¿me escuchan los demás? ¿Será que me desconecté? ¿Tengo sonido con ustedes? ¿Me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Sí, Ah, ok, sí, gracias, Sebastián. gracias, Tal vez el hermano gracias. Carlos estará ocupadito. Bueno, continuemos entonces. ¿Por qué esa devoción por un solo hombre? Bueno, pues la profecía lo enseña claramente, ¿verdad? Uno de los mayores desencuentros en la sociedad occidental durante el siglo XIX fue originado por las diferentes visiones sobre el lugar de la religión en la sociedad. Así que el principal problema o la principal diferencia que tuvieron las sociedades occidentales fue el lugar que debía ocupar la religión en sociedad. Los niveles administrativos de los estados liberales y sus tradiciones religiosas conllevaron que los encuentros no fueran siempre en el ámbito estatal y que en ocasiones en cada estado existiesen posiciones enfrentadas. Este avance de una visión secular de la sociedad
originó uno de los paradigmas eh, más potentes que ha dominado la sociología de la religión durante el siglo XX, el de la secularización. Ustedes recuerdan que hace dos estudios bíblicos, hace dos estudios de la historia, esa palabra secularización estuvo presente. Así que, ¿cuál fue el principal problema que tuvo el siglo XIX a nivel religioso? Y es que tenemos una palabra que se llama secularización. Secularizar es separar la iglesia del Estado y es atribuir las causas de algo en sociedad a un desorden social y no a Dios, a una desobediencia de la ley del Estado y no a la ley de Dios. Ese es el proceso de secularización. Así que durante el siglo XIX comienza el proceso de secularización y durante el siglo XX llega a su máximo esplendor. Dice que ese proceso ha sido influyente y se ha estudiado mucho en la historia. Dentro de ese proceso, dentro de la secularización, ¿cierto? Que es un paradigma, Brian Wilson ha enfatizado la idea de la pérdida de la relevancia de la religión en la sociedad, ¿sí? Así que la religión ya no es tan importante para la sociedad como en el mundo medieval. En el mundo moderno la religión ha perdido importancia, en la cual habría cedido su preeminencia a favor de otras instituciones, ¿cierto? Esas otras instituciones varían según el estado, según el lugar, ¿cierto? Bien, así que esa secularización nosotros hoy en día podemos verla. Estamos viviendo en un mundo secular, un mundo en el que ya no importa la religión, en el que no importa el día sábado, en el que no importa nada, sino es un mundo donde todo está lejos de Dios. Un conferencista muy famoso decía que se ha quitado el centro de la vida a Jesús y se le ha desplazado por otras ocupaciones y eh, se le ha desplazado por algo diferente, ¿sí? Ya no es Dios quien ocupa el lugar de la vida de los seres humanos, sino que es un mundo secular, un mundo donde no se habla casi de Dios y si se hace de una manera muy secular. Dice, el estudio de la historia ha puesto de manifiesto aquellos aspectos que permiten entender mejor el fenómeno religioso en el mundo moderno, ¿cierto? El análisis de Bailey sobre las religiones globales en el siglo XIX ha puesto de relieve la característica tendencia en todas ellas de favorecer la autoridad religiosa. El proceso de afirmar esa autoridad religiosa se había producido también en la esfera colonial. La transformación de la historia tradicional del colonialismo y del Atlántico en la historia global ha permitido considerar a la luz de este nuevo enfoque la historia de las religiones globales en el siglo XIX, lo que ha posibilitado comprender la importancia del colonialismo en el avance de la autoridad religiosa de otros líderes de religiones globales. La afirmación de la autoridad religiosa ha sido uno de los múltiples cambios en el catolicismo en el último siglo y medio. En síntesis, lo que quiere decir esto acá es que al catolicismo se le ha dicho que tiene su autoridad religiosa. O sea, que pese a que hay otros líderes religiosos, hay otras iglesias, otras creencias, quien manda es la iglesia madre, ¿sí? Y además de esto, por otro lado, encontramos el renacimiento general de la religiosidad manifestada a través del impulso de las devociones, ¿sí? Entonces, son devotos a un santo, a la Virgen, al Papa. Como han mostrado los estudios nacionales sobre el renacimiento de la religión, la faceta transnacional, o sea, más allá de los países, de ciertos empujes religiosos no fue ajena al renacimiento de la religiosidad en el siglo XIX. La jerarquía católica y los católicos del siglo XIX asistieron a la pérdida del poder de la Iglesia católica en la sociedad. La Iglesia perdió el poder social que tenía. ¿Cómo les doy un ejemplo de eso? Por ejemplo, ¿quién era la que registraba los niños y los nombres de los niños cuando nacían? ¿Quién era la que casaba y la que tenía el poder de casar a las personas?
¿Ustedes recuerdan? ¿Alguien de ustedes vivió quizá en algún pueblito católico o nació en un pueblito católico a mitad del siglo XX o cercano? Sí, yo creo que casi todos, Sebas. Yo nací en un Cuénteme, pueblito, madre, cuénteme, madre. ¿Qué pasaba cuando un niño nacía? pues había que llevarlo a la casa cural, porque Ujú. en esa época que yo me acuerdo, no había, en el pueblito donde yo nací, no había una registraduría. Entonces ¿Y a la por casa, qué no había registraduría? pues porque yo me imagino que la casa cural tenía, no sé cómo se llama, la potestad que le habrá el gobierno para actuar así como con fines como los que tiene la registraduría, ¿sí? Y Y allá era cuando la donde gente se, se quería casar, ¿dónde iba? pues a la casa cural, ¿Y quién era el que ostentaba el poder de decir los caso o no los caso? pues el sacerdote. Ujú, el cura. Entonces, durante el siglo XIX, la Iglesia Católica Hermano comenzó a Sebastián, perderse. Hermano, ¿Señora? Sí, señor. hermano. Hermana Ángela, hermano Carlos, pues, hermana Ángela primero, adelante, por favor. Sí, inclusive los curas tenían tanta influencia de que a veces no les gustaba el nombre del niño que iban a bautizar y entonces él mismo se lo cambiaba. Inclusive también pasó un caso en el pueblo donde yo vivía de que pues las mujeres querían, pues ya iba a haber una campaña de operar, pues para operar las mujeres, para no tener más familia. Y entonces el curita no daba permiso para que las mujeres se operaran. Entonces todas se fueron para donde el cura y le dijeron, bueno, no nos vamos a operar y entonces usted nos va a sostener a nuestros hijos, nos les va a dar comida, estudio, ropa, y vamos a tener todos los hijos que sea, pero usted no los va a mantener, ya que no nos da permiso de hacernos operar, de entrar en la campaña de que iban a haber una campaña grande donde las mujeres pues iban a, de esa forma iban a planificar ya porque ya habían tenido muchos hijos. Entonces, inclusive había el sacerdote tenía mucho, digamos, mucha autoridad, por así decirlo. Eh, Así es, hermano Carlos. bueno, precisamente iba a decir que a pesar de que yo no soy tan antiguo de esa edad, pero sí sabíamos de que para casar, para bautizarse, para todo, tenían que acudir a la parroquia. Y entonces, hasta ahora, en los trámites que a veces este servidor hace, hay personas que y entonces tienen que ir al pueblo, a la parroquia, a fe de bautismo. Y en esa fe de bautismo para solicitar la cura y buscar en los archivos antiguos eh, esos documentos. Entonces ellos manejaban como la autoridad religiosa y ¿Usted escucha, Parece que hermano se fue la... Carlos? Ok, se fue la señal. Se quedó aquí. Bien. Entonces, lo que nosotros vimos, ¿cierto? Fue que poco a poco en Europa, más fuertemente, que era donde el catolicismo estaba más arraigado, ese poder temporal comenzó a perderse, ¿cierto? Y una de las consecuencias más evidentes fue la pugna entre el catolicismo y el laicismo, ¿sí? Y en no pocas ocasiones el catolicismo y un furibundo anticlericalismo. Esto pasó aquí en Colombia también, ¿sí? El partido anticlerical era el partido liberal y el partido católico era el partido conservador, ¿sí? La historia contemporánea ha abordado el estudio de la gran multiplicidad de aspectos relacionados con lo anterior desde una perspectiva nacional, el marco social más coherente e inmediato del conflicto. Es decir, en cada país se dio de manera diferente la pelea entre los católicos y los que hacían laica la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que los que buscaban que la sociedad fuera secular, ¿cierto? No fueran a misa, no.
eran católicos también, pero querían separar la iglesia y el Estado, porque si no, no podían gobernar. Y lo tenían muy claro. Los hombres del siglo XIX entendían muy bien por qué la iglesia no debía meter la nariz en el Estado, ¿sí? Y era que entendían muy bien que no se hubiera podido formar una república de esa manera, ¿sí? Y aquí el Estado norteamericano, es decir, Estados Unidos jugó un papel muy importante en la región. Es decir, la presencia de Estados Unidos en América Latina jugó un papel bastante importante. Por eso, para contrarrestar la presencia de Estados Unidos, el catolicismo llega muy fuerte a México. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay tanto catolicismo en México? Es una barrera para que el mundo al que conocían como WASP, WASP, que en inglés es white, ¿sí? Eh, anglosaxon, o sea, blancos, anglosajones y protestantes, ¿sí? Es una expresión racista. El WASP es una expresión muy como los gringos y su forma de ser diferente a los católicos. Entonces en México se levanta una barrera contra ese protestantismo del norte, que por más que se levante la barrera, Estados Unidos se encarga de hacer que en América exista de una u otra manera una libertad para proferir o profesar cultos, ¿sí? O sea, libertad de culto, ¿sí? Ahora, la necesidad de abordar la Iglesia desde una perspectiva transnacional o global se ha visto quizá dificultada por una tradición focalizada en los problemas nacionales. O sea, cuando estudia la historia de Colombia, desde México, de España, de Italia, ¿cierto? Y no se hace un estudio general, ¿sí? Inclusive las transformaciones con impacto geográfico, como la profusión de las misiones, no han sido puestas en relación con un mundo más integrado. Recuerden que los jesuitas estuvieron en el Uruguay y en el Paraguay, tuvieron misiones, ¿sí? Y los sacaron de allá. También en Colombia estuvieron acá y los sacaron de aquí. Las posibilidades ofrecidas por recientes trabajos historiográficos enfatizan los contactos, etcétera. Permiten la posibilidad de abordar la historia global de la Iglesia a través del énfasis de los contactos. De haberse impregnado el Estado pontificio de determinadas prácticas y retóricas que en mayor o en menor medida procediesen de un sentimiento nacionalista, cabría preguntarse cómo pervivieron estas a partir de 1870. Cuando desapareció el Estado pontificio, el papado tuvo que reinterpretar el sentido de su existencia en el mundo moderno. O sea, en Italia se disolvió el Estado pontificio y se quedaron sin Estado en 1870. Y ahora vamos a ver cómo el fenómeno cultural de las exposiciones universales tuvo una influencia directa en su aparición y, por tanto, en la invención de los jubileos personales del Papa. La Sede ofrece un caso único que permite una doble aproximación como participante activo en el circuito internacional y como sede de una tipología de exposiciones sui generis nuevas que fueron consideradas, sin embargo, como exposiciones universales. ¿Qué significa? El papado tiene que reinventarse. Pierden al Estado pontificio, pierden el poder temporal que tienen, ¿cierto? Pierden el Estado. Y lo que hacen es reinventarse. ¿Y cómo se reinventan? A través de una serie de celebraciones, como las famosas exposiciones universales para el jubileo personal del Papa. No tienen nada más, así que van a comenzar a decir, el Papa cumple 40 años de su ministerio sacerdotal y vamos a hacer un jubileo por eso, por el cumplimiento de los años que el Papa lleva en el ministerio. Así que esa influencia de esas exposiciones universales fue lo que se valieron para poder recuperar el poder que han perdido. ¿Ustedes recuerdan el jubileo extraordinario de la misericordia? ¿Le suena? Sí, Bien, pues ese jubileo Claro, obedece a una de sí. las características que, como hemos leído, tiene la iglesia para recuperar su poder. A partir de ese jubileo, es un punto de inflexión en la historia, comienza el tema de regreso a Roma, ¿cierto? Comienza todo el trabajo de lo que han hecho ardua y duramente, de la labor que dejó Francisco, el legado de Francisco en la historia de la iglesia, ¿cierto? Y es luchar de frente por traer a todos nuevamente a la iglesia madre, ¿cierto? Es un jubileo extraordinario, ¿sí?
Quiere decir que es un jubileo anticipado y ustedes pudieron presenciar junto a mí como un jubileo, hermano Carlos, ¿verdad? Cambia la historia y el rumbo de los acontecimientos acelerando un proceso inevitable. Hermano Carlos, le cedo la palabra, por favor. Creo que el hermano Carlos probablemente estará ocupadito, entonces le cedo la palabra, hermana Ángela. Sí, concuerdo, hermana Ángela, esto de las exposiciones universales y los jubileos con una nueva vitalidad del catolicismo como una estrategia que han usado a lo largo de la historia. Seba, Hermana Ángela. yo me acuerdo que, no recuerdo el año exactamente del 13, jubileo extraordinario en el 2013. 14 o 15, sí, 2014 creo que fue, madre. Sí, ese jubileo 2015. extra- Ok. 2015. Ese jubileo extraordinario de la misericordia, pues que en el documento que usted en esa ocasión bajó y aquí leímos, pues hacía un llamado a que los hermanos separados regresaran a la iglesia madre y que se olvidaran pues de todo lo que nos separaba y más bien que miráramos lo que nos unía para que fuésemos nuevamente encontrados allá donde pues ellos llaman la madre iglesia, ¿no? Y que no querían usar las armas, sino que querían usar pues la misericordia, ¿no? Mm, recordando pues que en otras épocas pues habían utilizado las armas y que con toda seguridad las van a volver a utilizar para obligar, para coaccionar y que la gente vuelva, los hermanos separados, a la iglesia, pero pues todo lo que hemos estado mirando en los informes que nos presenta el hermano Carlos de cada mes, en todos los eventos que se están mirando, pues mm, hasta el momento, sin utilizar esas armas que ellos mencionan, son muchos, muchos los que han regresado, hasta los mismos grupos de sostén propio de que hace muchos años se han separado, han regresado no solamente a la corporación, sino que ya también están dentro del ecumenismo. Entonces, eso tiene mucha influencia, aunque a uno le parezca como que, bueno, ¿y eso cómo se llama y para qué sirve, no? Pero pues para el común de la gente, pero en el fondo, pues como usted lo está diciendo, tiene propósitos y que logran cumplirse esos propósitos. Gracias, madre, muchas gracias. Hemos terminado la introducción, ¿cierto? Y ahora sí vamos a comenzar a estudiar puntualmente cómo el periodo de León XIII, ¿cierto? Es un momento en el que el catolicismo se asentó financiera, cultural e institucionalmente dentro de la Iglesia moderna. Quiere decir que León XIV llega y sus propósitos, solamente Dios sabe si le va a permitir lograrlo, es establecer a la Iglesia de manera definitiva y para siempre hasta que venga el Señor y le quite el poder, ¿cierto? Financiera, cultural, institucional y socialmente. Y sabemos que lo último que le hace falta a la iglesia para ser establecida es que se reconozca al hijo del papado el domingo. Así que en 8 días vamos a entrar a estudiar cuáles fueron las características del pontificado de León XIII. Vamos a ver de dónde venía, qué clase social correspondía y cuáles fueron los objetivos que trazó para su pontificado y qué fue lo que logró, ¿sí? ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué le quedó inconcluso? Y tengamos presente que es en 1888 cuando esa exposición de ese proyecto del jubileo sacerdotal y la exposición vaticana, que arranca al principio de año, termina, ¿cierto? Ese año de 1888 termina con un éxito rotundo, tanto que casi logran poner la ley dominical y vamos a estar jugando es saltando de un libro a otro, ¿cierto?
para revisar el tema de la Ley Dominical Nacional en Estados Unidos, la encíclica Rerum Novarum, eh, la tesis que hemos estado leyendo, ¿cierto? Y algunos otros libros para ver cómo ese año de 1888 trajo dos cosas muy puntuales, ¿cierto? La predicación del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? La justificación por la fe, justicia impartida, justicia imputada y el tema de la ley dominical. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Qué particularidad tiene eso? Sí, no escucho más fuerte, por favor. Madre, ¿me escuchas? ¿Alguien está hablando? ¿Preguntas al respecto? ¿Me escuchan? Sí, hermano, lo Acá. Sí, escuchamos. sí, sí. Gracias, gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, hermano Sebastián, gracias al Señor, pues queda el tema aquí para que lo revisemos, podamos, porque obviamente pues mucha información para un solo día. Entonces, pues la invitación es para que revisemos estos temas que el hermano nos está dando, el hermano Sebastián, porque bueno, es importante que conozcamos por lo menos el ABC de la historia, ¿sí? Para que no seamos engañados, ¿sí? Porque a veces la Iglesia Católica cuenta, o los católicos cuentan la historia muy distorsionada, como por ejemplo el tema de Martín Lutero, siempre hablan bestialidades de él, porque es lo que los curas, los sacerdotes les han contado a ellos. No cuentan realmente la historia como es. Entonces, por eso es importante que nosotros también conozcamos la historia, para que pues no seamos engañados, o por lo menos mostrarle a los católicos realmente cuál es la historia, que no les han contado la verdad, toda pues completa. Gracias, hermano Sebastián. Amén, hermano Ángela, muchas gracias. Sí, yo sé que es bastante información. El objetivo es, digamos, que logremos sintetizar y darnos cuenta de que hay puntos claves, ¿cierto? El tema de los obreros y la religión católica, el tema de las celebraciones personales del Papa, los jubileos y las exposiciones universales tan de moda en el siglo XIX, ¿cierto? Que hoy en día quizá no hablemos de exposiciones universales, pero podemos hablar de COPs, ¿cierto? De eh, otro tipo de celebraciones donde han estado presentes las manos de la iglesia buscando colocar pabellones de la fe, ¿cierto? Y colocar lugares donde sigue siendo el mismo modus operandi, la misma forma de trabajar, y es a través de las grandes reuniones, grandes congresos, grandes celebraciones, marchas, manifestaciones, prensa periódica, redes sociales, televisión, ¿cierto? Y todos los medios de difusión que hoy en día pues tenemos. Entonces, hemos llegado, hemos hecho la introducción para comenzar a estudiar puntualmente, ahora sí, a León 13 y posteriormente ir a estudiar a León 14. Vamos a ir de rodillas y vamos a dar gracias a Dios por esta nueva semana que nos coloca y que nos permite en esta semana continuar estudiando y aprendiendo cada día más. Vamos a orar. Yo voy a ir de rodillas. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque en esta tarde de sábado nos has enseñado y nos has mostrado cuáles son los métodos que ha utilizado la Iglesia, que son los en el pasado y son los mismos que utilizará en el futuro, que ahora utiliza, para persuadir y engañar a las multitudes, a las masas, que ignorantes corren detrás de una pantalla sin detenerse a preguntarse cuál es el objeto y el objetivo de tanto culto y tanta adoración a un ser humano. En tus manos entregamos este día sábado, Señor, que ha terminado. La semana que viene, Padre bueno, esperamos poder estar junto a ti, cada día delante de tu presencia, y que en tu misericordia podamos corregir nuestros errores, nuestras faltas, que tú nos puedas mostrar, y que hagamos ese duro trabajo al corazón humano, que es poderse doblegar ante ti, Señor, negarse a sí mismo y poder decir muy pronto, como llegó a decir el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos has permitido estudiar la historia
Permite que sea tu Santo Espíritu recordando cuáles son las cosas que debemos recordar, Padre bueno, que podamos estudiar y hacer nuestra parte y tú harás el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo entregamos todo. Amén. 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 Feliz semana para todos mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Igualmente, hermano Sebastián. Feliz semana Hermano para todos. Sebastián, muchas gracias, hermanos Evitas, por la clase. Gracias a los hermanos que estuvieron atentos, participando también y aportando. Y bueno, estamos creciendo para la gloria de Dios en el conocimiento de la historia, para tener un sustento, ¿cierto? En la profecía también. Hermanos, Dios les bendiga. No nos olvidemos orar por el Congreso del mes de octubre. Esperamos con la ayuda de Dios volver pronto con ustedes y bueno, esperamos que en esta semana el Señor los bendiga a todos, que puedan disfrutar de una buena salud, bendiciones en el trabajo, en la familia. Reciban todos un abrazo cordial, muchas bendiciones. No se olviden, por favor, compartir los videos que estamos subiendo al canal, hacerles llegar la invitación a los adventistas de la denominación para que escuchen ese mensaje y que el Espíritu Santo obre en ellos. Eh, hermana, hermano Sebastián, Dios lo bendiga, hermanita Adriana, hermana Ángela, hermanita Argenis, hermanita Lisa, a la familia López, un abrazo a todos, especialmente a los niños. Hermano Fernando, mi hermano Jorge Humberto, igualmente, señorita Lisette, gracias por estar con nosotros, un abrazo grande, bendiciones. Hermanita María Doris, que Dios la bendiga, hermanita Zoraida y hermano Willington y las personas que están con ustedes. A mi esposa igualmente, a mi hija, a mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén, Amén, hermano igualmente, Carlos. hermano Feliz Carlos. semana para todos. A la familia López un saludo muy especial.